Libro de Efesios, capítulo 4, del verso 1 al verso 13. Si lo encontró, estaremos dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén, porque ya nos vamos pronto. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo él a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de predicar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios y Padre Celestial, ante tu presencia estamos, Padre amado, esperando de tu misericordia, de tu amor y de tu benignidad a través de tu palabra. Porque tu palabra es la que nos edifica, la que nos construye y la que nos enseña. Gracias, Dios amado, por esta hermosa palabra y ministranos a través de ella. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Primero le doy gracias a Dios, porque usted no sabe lo que es viajar de Masaya para acá con tranquilo. Uno le saca trote, por más que corra, pero se encuentra con un montón de carros que no lo dejan pasar. Y llegar aquí para uno ya es victoria, porque no llega a cualquier lugar. Si uno llega a su casa, llega a descansar, pero si uno llega a este lugar, llega a la casa de Dios. Y cuando uno llega a la casa de Dios, se le olvida el problema, se le olvida la dificultad, porque llegó a la casa del que lo cuida, del que lo sostiene, del que le ayuda, de que si los demás lo dejaron botado, el dueño de esta casa nunca lo dejó botado. Si los demás no lo miraron, el dueño de esta casa nunca dejó de mirarlo y siempre estuvo pensando en usted y siempre estuvo pensando en mí. Y nos encontramos con esta carta preciosa, con este capítulo hermoso del libro de los Efesios, este capítulo 4, y empieza de la siguiente manera. El apóstol Pablo hace una petición. Dice lo siguiente: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación conforme a la que fuisteis llamados. Mire, uno se puede esperar de Pablo que lo regañe. Dice: no, si es Pablo regaña, Pablo apalea, Pablo habla duro. Pero vemos a Pablo aquí como que en un tiempo de su vida donde a él no le interesa regañar ni apalear a nadie. Lo que le interesa es que la congregación viva conforme a la Escritura. Porque dice: yo
la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Usted por qué fue llamado? ¿Yo por qué fui llamado? ¿Por qué fuimos llamados todos? Porque hubo una vocación en un pueblo, o hubo un sentido. ¿Qué se entiende por vocación, hermana Dayanara? Si tuviéramos que definir la palabra vocación, ¿qué definimos por vocación? 5 minutos. Hermana Tamara, ¿qué se entiende o se define por vocación? Hermano Benjamín, ¿qué se entiende o se define por vocación? Raíz, hermano. Y menos cuando hay un profesor raíz, hermano. Algo que ya descubrimos, una carrera. Algo que se hace con ganas. Algo que uno hace con pasión. En los deportes tenemos boxeadores que tienen vocación, aunque es una vocación media dura, porque es una vocación de puro mecatazo. Tenemos el béisbol, el fútbol, las matemáticas, son vocaciones. Pero es algo que yo hago con pasión. Pero resulta que aquí dice una vocación por Cristo. O sea, es amar y desear y querer hacer lo que Cristo hizo. Vosotros fuisteis llamados con vocación. Ustedes fueron llamados con amor. Ustedes fueron llamados con misericordia. Ustedes fueron llamados a la sangre gloriosa de Cristo, a vivir este evangelio glorioso. Entonces Pablo está diciendo, con esa vocación que fueron llamados, con ese amor que fueron llamados, ustedes también tienen que caminar con amor y vocación en este evangelio. Pero a veces nosotros se nos olvida qué es lo que es la vocación y andamos en el evangelio como nosotros queremos. Y Dios no quiere eso. Por eso inspira al apóstol Pablo a usar estas palabras. El otro día tenía una conversación con un amigo y me decía, pero ¿por qué vos me decís que Pablo fue inspirado por Dios? Yo creo que él se estaba haciendo el loco para poderme sacar hasta donde más sabía yo, porque él sabe bastante. Entonces le dije, mira, si a Pablo se le permitió decir que era el perito arquitecto de la iglesia, que son palabras bien fuertes, o sea, nadie se hace llamar así sin permiso, y menos en una cosa que no es de nosotros. Es porque el Espíritu Santo se lo permitió. En el libro de Pedro dice que los santos hombres fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. Entonces, si a Pablo se le permitió escribir que era el perito de la iglesia, el perito arquitecto de la iglesia, quiere decir que Dios le permitió que pusiera esa palabra ahí. O si no, por muy Pablo que fuera, si Dios no se lo permite, no lo escribe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Lo que está en esto no es simple palabra. Lo que está en la Escritura no es simple palabra, ni nosotros la podemos tomar como un texto de estudio más. Porque hay mucha gente que toma la Biblia como un texto de estudio, pero la Biblia es la revelación de la palabra de Dios para los hombres a través del Espíritu Santo. Entonces, si la Biblia de Dios, que es la palabra de Dios, nos dice que nos tenemos que comportar con perfecta vocación, de acuerdo al llamado que Dios nos hizo, es hora que empezamos a poner nuestra mente a atención. Los que tienen barba como yo y otros pocos, pónganla a remojar, porque hay que caminar como Dios quiere que caminemos y no como nosotros queremos caminar. Y esto es lo esencial, porque más adelante el texto dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, cosa que no hace. Cada quien por su lado hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y la unidad hace muchos años que se perdió. Debemos volver a la senda antigua, a caminar y a vivir en unidad. No puede la iglesia hoy en día, y menos con Cristo a la puerta, estar caminando desunida. La iglesia no puede caminar desunida porque le está entregando territorio al diablo. Y si usted quiere que el diablo le haga guerra, siga caminando desunido.
Porque no podemos seguir así. No podemos vivir cada quien por su lado. Porque, mire, esto es como cuando uno va a viajar. ¿Qué es lo que le piden a uno en un aeropuerto en un puesto fronterizo cuando va a viajar? Cédula y pasaporte. ¿Cómo está su cédula y cómo está su pasaporte? ¿Están vencidos o están al día? Es hora que revisemos nuestra documentación celestial y nos pongamos al día. Es hora de ir a la Cancillería Celestial y pedir que nos devuelvan el pasaje. Es hora de que nuestra vida la empecemos a alistar porque Cristo viene. Y si Cristo viene, como dice alguien por ahí, nadie lo detiene. No hay diablo que se le quiera hacer frente, no hay infierno que se pare ante la presencia de Dios, porque el mismo Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Y como dice en Tesalonicenses, él con voz de arcángel, con trompeta de lo alto, llamará a los suyos, y los que tengan con las vestiduras blancas serán arrebatados. Entre esos tiene que estar su nombre, y entre esos tiene que estar mi nombre. Y si usted quiere ir al cielo, empiece a renovar los documentos. ¿Y los documentos cómo se renuevan? Con ayuno y oración, con lectura, con amor, con la unidad del Espíritu Santo. Es hora que la iglesia cambie su manera de pensar, porque no somos un centro social, somos embajada del reino de los cielos, y esa tiene iglesia en todos lados y entra donde quiere. A donde el mundo no puede entrar, la iglesia puede entrar. A donde el mundo no puede resolver problemas, la iglesia resuelve problemas, porque el rey de este lugar está allá arriba en los cielos. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y hay veces que nos ponemos a pelear, o hay gente que saca el bautismo de contexto y empieza a decir cosas sobre el bautismo que la Biblia no dice. Y ponernos a pelear cosas que no son y decir cosas que no son, no vamos a tener que darle cuenta a un grupo de personas, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Porque si usted cambia algo de la Escritura, no me tiene que dar cuenta a mí, va a tener que hablar con Dios. No le tiene que dar cuenta al pastor, va a tener que hablar con Dios. Si usted quiere cambiar la Biblia, cámbiela. Yo no me voy a poner a predicar con usted definitivamente. Pero Dios, que está viendo las cosas, sabe lo que Él escribió y sabe lo que Él dijo. Mejor que nadie, porque Dios fue el que inspiró a los hombres a escribir esta santa palabra. Entonces dice que un solo Dios, un solo bautismo. Hay veces que queremos cambiar las cosas. Hay una congregación o una denominación que no está dentro de los cánones, que dice que hay que bautizar a los bebés. La Biblia no nos dice eso, pero ellos incluso le han puesto como canon bautizar a los bebés. La Biblia no dice eso, pero ellos dicen que sí. Y de repente uno tiene que saber qué es lo que dice la palabra de Dios para hablar con base. Porque cuando uno habla con base, luego, cuando usted tiene la Biblia de su lado y la Escritura de su lado, usted va a llegar a cualquier parte porque la Biblia lo está defendiendo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para eso tenemos que clamar y leer la palabra de Dios. Para eso tenemos que clamar. Mire, qué bonito lo que dice el hermano Juan. Lea la Biblia. Lea la Biblia, porque lea la Biblia. Y al final de leer la Biblia 2 o 3 veces el mismo capítulo, Dios le empieza a enseñar. Uno puede escuchar enseñanza, uno puede escuchar muchas cosas, pero cuando uno lee la Biblia y Dios le enseña algo, uno queda asombrado, porque no se lo enseñó hombre, ni mujer, ni profesor, ni nada de eso, se lo enseñó Dios mismo. Y cuando Dios te enseña algo, nunca se te olvida. Dice, pero dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos, pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire qué interesante esto que dice el apóstol Pablo. Dice que la gracia
fue dada a todos y sin medida. Por el don de Cristo. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue un regalo de Dios, por lo que está diciendo el apóstol Pablo para nosotros. Porque a través de Cristo aquí en la tierra y como sacrificio perfecto, dice el libro de Hebreos capítulo 10 que se ofreció una vez y para siempre, nos dio el don de la gracia. ¿Y qué es lo que es gracia? ¿Qué es lo que entendemos por gracia nosotros? ¿Qué es lo que entendemos por gracia, hermanos? ¿Ah? Un regalo, ¿correcto? Pero más específico, un regalo, ¿qué características tiene ese regalo? ¿Qué características tiene ese regalo? Hermano José, ¿qué características tiene ese regalo? Un regalo que no se merece. Gracia es un regalo que usted y yo no merecíamos. Ninguno de nosotros tenía la suficiente cantidad de puntos en el banco o en la tarjeta de crédito para merecer ese regalo. Pero cuando envió Dios a Cristo aquí a la tierra, nos dio el regalo de la salvación y de la reconciliación con el Padre. Porque la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y sin Cristo nosotros no podríamos ni mirar para el cielo. Por eso nos dice que la gracia se repartió sin medida. Porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cumplió con todo lo que decía la ley sobre los sacrificios. Cumplió como hombre sin pecado. Cumplió como sacrificio sin mancha. Cumplió en todo y todo. Para que usted y yo lleguemos a este lugar o a cualquier congregación, levantemos nuestras manos y podamos alabar el nombre de Dios. Cuando usted viene y sabe que Cristo le salvó y sabe que Cristo le limpió sus pecados, usted puede levantar sus manos al cielo y glorificar el nombre de Dios. Usted puede levantar sus manos al cielo y decir: te agradezco porque tú me has dado la victoria, te agradezco porque tú me has dado la bendición, te agradezco porque yo no lo merecía, mas en Cristo son todas las promesas. Entonces nosotros no es porque merezcamos algo. Cuando venimos a este lugar, no es que merezcamos estar en este lugar. Si Dios nos pone a tocar un instrumento, a presidir, a llevar un clamor, a cantar, a predicar, a servir ahí atrás, no lo merecemos. Es bonito, sí es bonito, pero es un regalo inmerecido que lo tenemos a través de la sangre de Cristo y el sacrificio de la cruz del Calvario. Y la iglesia ya no se está predicando eso. En las iglesias hoy en día ya no se está predicando que lo que estamos y que los que venimos a los caminos de Cristo estamos por gracia y estamos porque no merecíamos estar, pero estamos a través de la sangre de Cristo. Estamos a través del sacrificio de la cruz. En las iglesias lo que se predica que vos vas a tener dinero, que tus problemas se van a ir. Que no es malo, figúrese, que suena bonito. Suena bonito, a cualquiera le gustaría andar la cartera llena de cuentas. Y si son verdes, mejor digo todavía. Sí, o sea, eso es como que bonito trae. Pero, ¿qué sacamos con tener la cartera llena de reales si nos vamos para el infierno? ¿Qué sacamos con tener un montón de dinero, 3 casas, 4 casas, una camioneta, 2 camionetas? Y si son hechas más caras, mejor. Pero si al final de los días se nos van a decir: no, tu pasaporte está vencido, jale. Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Por eso nos advierte hoy en día que tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de comportarnos dentro de la iglesia como congregación. Que tenemos que ser una congregación sana y que tenemos que vivir en el clamor del Espíritu Santo. Que las cosas fundamentales que tienen que estar en nuestras vidas, el don de Cristo, la llenura del Espíritu Santo y la confianza en Dios el Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Porque si eso no está en nuestras vidas, si eso no lo